Muy buenos días, que el Señor bendiga grandemente su vida, mi hermano. Cada vez que el pastor me da la oportunidad de poder compartir, yo ya le he expresado que es una responsabilidad bastante grande que me lleva a buscar más de la presencia del Señor en ese periodo, porque sé que la palabra que se tiene que entregar tiene que ser una palabra que venga pues desde los cielos para poder transmitirla, no algo que sea rebuscado solamente por uno, sino buscar de la presencia del Padre para que Él pueda hablar primeramente al que está acá adelante, y obviamente a través de mí esa palabra pueda ser entregada a la iglesia y pueda ser de edificación y de bendición. Yo me estaba recordando cuando el pastor hablaba y mostraba las imágenes, en aquellos momentos cuando con mi hermano Alex, que me sigue de otra iglesia, hemos llegado por la gracia del Señor a estar en este mismo lugar, sirviéndole en lo que nos gusta, en lo que Dios nos llamó, que es a través de la música. Todo el esfuerzo y la logística, querido Alex, ¿te acordás que hacíamos para la marcha? Mi querido hermano, es hermoso poder participar. Cuando usted tenga la oportunidad de participar en estas marchas, hágalo, es una experiencia bastante bonita. Y como dijo el pastor, usted está enseñando a los suyos, a sus hijos, también a buscar más de Dios y a querer saber por qué usted participa en eso. Y eso va a despertar esa curiosidad también en el niño. Y va a través de eso, la presencia del Señor, ir trabajando ya en las nuevas generaciones, en los que quedan, en los niños. Y yo me reía, como le decía, con Alex, porque mi querido hermano, el servirle al Señor es algo que demanda esfuerzo. Es algo que nos demanda de esfuerzo cada día, mi querido hermano. No es de una sola vez, sino es algo constante que nos demanda esfuerzo de buscar más de Él. Cuando el Señor me iba guiando a través de la palabra y mostrándome y haciéndome recuerdos de situaciones que desde muy pequeño quizás el Señor ya fue marcando, así como yo le comentaba hace unos instantes, de ciertas experiencias que quedan ya en los niños. Me recuerdo cuando algún predicador, algún cantante, siendo yo de corta edad, tenía la oportunidad de participar con mi mamá en estos eventos. Recuerdo cómo yo veía y me llamaba la atención ver a esas personas adelante compartir de esa manera la palabra, cosa que despertaba la curiosidad en mí siendo aún pequeño. Incluso en aquellos que pasaban y adoraban al Señor sin necesidad de transmitir la palabra, pero en la manera como lo hacían, adorando al Padre, despertó la curiosidad en mí, en muy pequeño. Y eso el Señor traía a memoria y despertó esa expectativa, mi querido hermano, de querer saber cómo lo hacían. O sea, hay una notoria diferencia entre la persona que está en la presencia del Señor transmitiendo la palabra, que despierta esa curiosidad, esa expectativa de saber, hay algo ahí, Él tiene algo. Y mi querido hermano, mucho tiempo después llegué a entender que eso es la presencia de Dios trabajando en aquellas personas que están transmitiendo lo que Dios le está dando para que pueda ser entregado al pueblo. Esa característica, mi querido hermano, es la presencia del Espíritu Santo manifestándose en esas vidas, en nuestras vidas, lo que va a llamar la atención de otras personas. Como le digo, a través de usted, mi querido hermano, y de la presencia del Señor trabajando en usted, es que va a llamar esa curiosidad, esa expectativa a otras personas. Pero así como empecé, demanda esfuerzo. Diga conmigo, presencia de Dios. Aleluya. Y sabe que, mi querido hermano, el Señor me guiaba y me decía que esas personas a las que traía en memoria, que me recuerdo muchas de ellas, pero no quiero mencionárselas porque no es lo importante, me recuerdo de muchas de ellas, esa presencia trabajando en aquellas personas, el Señor me decía, ¿y vos crees que esas personas no pasaron un desierto?
Y eso como que a uno... Para poder llegar, mi querido hermano, a que la presencia de Dios sea aún más manifiesta en nuestra vida, al igual que esas personas, nosotros vamos a tener que pasar momentos y épocas difíciles. Pero son en esos momentos y épocas difíciles donde Dios está trabajando, mi querido hermano, donde Dios nos va a enseñar, donde Dios se va a revelar. Aleluya. No todo en la vida, mi querido hermano, será tiempo de buenos momentos. Muchos de nosotros ya hemos pasado épocas difíciles, situaciones difíciles, pero la vida cristiana es aprender cada día más de Él, relacionarnos más con Él, confiar en Él, aprender a escuchar su voz y sobre todo hacer su voluntad. Aleluya. Si le va a aplaudir, apláudale, mi hermano. Aleluya. Que el Señor esta mañana pueda traer esa palabra sobre los corazones que han venido sedientos y necesitados aún más de Él. Mi querido hermano, esto es solamente posible a través de la relación que nosotros tengamos con nuestro Padre. ¿Usted quiere más de la presencia del Señor en su vida? ¿Usted quiere aún más de la presencia del Señor en su vida? Eso solamente se logra a través de una relación más íntima con el Padre. Una buena relación, mi querido hermano, es donde aprendemos a expresarnos con Él y donde aprendemos a escuchar la voz de Dios. No podemos llegar a tener una relación más íntima con Dios si no aprendemos a escuchar lo que Él tiene para decirnos. Si tan solamente nosotros le decimos, sacamos todo de nosotros y le decimos al Señor, pero no aprendemos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos, nuestra relación no va a aumentar, no va a crecer. Yo estoy seguro que en esta mañana, mi querido hermano, Dios está abriendo esos oídos espirituales donde la poderosa palabra del Señor está haciendo que tengamos aún más hambre y sed de Él. No puede haber una relación más íntima, más profunda con el Señor si no conocemos su palabra. El día de anoche la hermana Bianca me decía: Marco, ¿cuál es el título de tu mensaje? Y ¿sabes qué, mi querido hermano? No me percaté que no le había puesto un título. El Señor me iba mostrando, me iba llevando, me iba diciendo cosas. Yo iba notando. Recién anoche, cierto, no tiene título. Si usted quiere recordar lo que el Señor tenga que decirle esta noche, acuérdese de lo que el Señor me dijo para que le ponga como título a este mensaje: llévanos más profundo. Llévanos más profundo. Relacionarnos con Dios es conocerlo cada día más. ¿Cómo podemos llegar a la persona sin llegar a conocerla tal cual es? ¿Cómo podemos relacionarnos con esta persona sin llegar a conocer cómo es Él? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué lo entristece? Esta relación de intimidad, mi querido hermano, se logra conociendo más de la persona, conociendo más de su palabra. En Juan 14:6 dice: Jesús les respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Desde ahora lo conocen porque lo están viendo, decía Jesucristo. Si nosotros no llegamos a conocer
más de Jesucristo, no podemos tener una relación mayor con el Padre. Que podamos tener esa hambre de la palabra. La palabra del Señor dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Qué tremendo. Esto nos llega a poder pensar. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí tenemos vida. Aleluya. No solo de sueño, no solo es el dinero, no solo es aquello que alienta nuestras emociones, sino es la palabra que sale. Eso es lo que nos da vida. Yo noté algunas cosas para poder compartirle en esta mañana, de algunos puntos de cómo el Señor nos lleva más profundo. Número uno, ya lo estuvimos viendo, intimidad con Dios. El Señor quiere que tengamos más intimidad con Él, que podamos relacionarnos más con Él, que tengamos hambre de la palabra. Mi querido hermano, mi querido amigo, no dejemos que las exigencias, las necesidades de la vida ocupen el lugar de la única cosa principal que tenemos que tener presente cada día, que es de tener esa intimidad y relación con Dios. Debemos darnos cuenta que nosotros fuimos creados para tener esa relación con Dios desde un inicio, para que estemos en intimidad con Él. Nosotros lo necesitamos y Dios quiere que nos acerquemos más a su presencia. ¿Está entendiendo? Nosotros lo necesitamos y Dios está deseoso que nos acerquemos más a su presencia. Ahí se va llevando a cabo esta relación de intimidad con el Padre, de entender que nosotros lo necesitamos y sabemos que es el deseo de Dios que estemos cerca de Él. Yo le doy gracias a Dios porque a través de esa sangre preciosa derramada en la cruz es que nosotros podemos acercarnos al Padre. Cuando estaba preparando y anotando algunas cosas, ¿sabe qué, mi querido hermano? Mi hija, que es pequeñita, Marianela, la conocen, 8 años y medio. Ella ya me veía metido ahí en la computadora, anotando algunas cosas, escuchando, orando. ¿Sabe qué me dijo, mi querido hermano? Y eso me llamó mucho la atención. Que me dijo: uy, ya quiero que sea domingo. Ya quiero que sea domingo para escuchar qué es lo que tenés que hablar. Eso para mí fue como el que el Señor me había dicho: ¿te das cuenta? Tú eres mi hijo. Y el Señor esta mañana te dice: tú eres mi hijo. Con ese mismo deseo de saber qué es lo que tiene Dios para hablar, así tienes que estar clamando cada día más de mí, de saber qué tengo que decir. Nosotros somos hijos y tenemos que estar atentos a lo que el Padre habla. Dios hasta los niños utiliza para enseñarnos. Jeremías 31:3, en esta versión dice: hace tiempo el Señor
Le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Nosotros tenemos que llegar a entender, mi querido hermano, qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que Él está ofreciendo. Para subir aún más de nivel, para ir más profundo en intimidad con el Padre, necesitamos tener esa mayor relación con Él. No puede haber una relación más profunda si no conocemos su palabra. Relacionarnos con Dios es conocerlo cada día más. Número 2. Yo sé que usted ya está despertando eso, pero es el Espíritu Santo que lo está como viendo ahí. Yo quiero avanzar más. Si yo preguntara quién quiere quedarse tal cual está en la vida, nadie. Mi querido hermano, para que nosotros podamos avanzar, ir más profundo, necesitamos primero tener más intimidad y más relación con Dios. Para entrar más profundo se requiere un corazón obediente. Y ahí fue cuando el Señor me recordaba lo que el pastor Pablo estuvo hablando el anterior domingo acerca del profeta Ezequiel, cuando hizo mención que el agua le llegaba ¿a dónde? A los tobillos. Luego el agua le llegaba a las rodillas, más profundo. Luego el agua le llegaba a la cintura. Y hubo un momento en que solo se podía cruzar ese río a nado, dice la palabra. Ezequiel 47. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino que mira al oriente. Y vi que algunas aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente, haciendo referencia a la visión que tenía el profeta Ezequiel, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. En otra versión dice 500 metros. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Diga conmigo: hay niveles. No te estanques, mi querido hermano. No te conformes con la relación que tienes en estos momentos con Dios. Pide más intimidad, conocerlo más al Señor. Y midió otros 1000, versículo 4, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Versículo 6, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Diferentes niveles de profundidad. La obediencia está, mi querido hermano, vinculada tanto con la imposición de tareas o mandatos como la prohibición de acciones determinadas. En los niños hay diferentes niveles de obediencia. Va a haber momentos en que uno le puede decir como papá a los niños, y el niño puede obedecer ocasionalmente. Los que somos papás sabemos, ¿no? Vení, sentate a la mesa. Ya. Nada, ¿no? Arregla tu cuarto. Ya. Nada. Arregla tu cuarto. Te voy a regalar dulce. Y lo arregla. Ligada a necesidades, a veces obediencia. Esa no es la obediencia que quiere el Padre, mi querido hermano. A medida que se va desarrollando esto en los niños, ya hay una obediencia más consciente, donde usa su voluntad del niño para ejecutar la voluntad de otra persona, conscientemente.
Ya usa su voluntad para ejecutar la voluntad de otra persona. De manera consciente. Sí, le doy mucha carga a mi papá con todo esto. Voy a acomodar mi cuarto. Ya no es una obediencia vinculada o ligada a necesidades. Es una obediencia más consciente. Y hay una obediencia plena, con entusiasmo y alegría, en el que el niño solo es capaz de obedecer, sino que lo hace con entusiasmo y alegría. Escuche bien, cuando es consciente de que la persona que le da la orden es capaz de hacer cosas que él no puede hacer, y lo hace con alegría. Salmo 143:10, la palabra del Señor, si lo podemos colocar ahí, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmos 48: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Cumplir tus voluntades, mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro. Salmos 48. En esa versión dice tal cual te acabo de decir: cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. El Señor nos va enseñando a medida que nos va llevando más profundo a que existen diferentes niveles. Aquí hay algo más todavía. En los primeros 500 metros, en la visión de Ezequiel, el agua le llegaba a los tobillos y fue aprendiendo. Próximos 500 metros, el agua le llegaba ya a las rodillas. Los próximos 500 metros ya le llegaba a la cintura, hasta que llegó a un punto en que solamente se podía cruzar el río a nado. Mientras más nos adentramos en aguas profundas, escucha bien, mi hermano, nuestra relación con Dios es distinta. Mientras más nos adentramos en aguas y el Señor nos va llevando más profundo, la relación con Dios es distinta. Aprendemos a conocer más de Él. Tenemos una mayor relación con Él. Y llegamos a un punto a que tenemos y aprendimos a tener total dependencia de nuestro Padre. Ahora sí, con esto que el Señor ya entregó, mi querido hermano, yo quiero que me acompañes a leer a Lucas 5. Y aquí yo sé que el Señor va a estar hablando nuevamente a su iglesia, como lo hizo a través de este pasaje con la vida de una persona. Lucas 5, versículo 1-11. Dice: un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Versículo 5 dice: maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me mandas, echaré las redes. Versículo 6. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Diga conmigo: bendición. Entonces llamaron por señas a su compañero de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Número 3, entrar más profundo es avanzar, es alejarnos de la orilla, mi querido hermano. Para ir más profundo tú tienes que avanzar, tienes que ir
más profundo, alejarte de la orilla, y tienes que saber que tu bendición no está ahí en la orilla, sino que tienes que ir cada vez más a fondo. En lo superficial, mi querido hermano, no vas a encontrar absolutamente nada. Tu bendición se encuentra más allá de la orilla. La palabra del Señor dice que Él estaba predicando y que la gente lo apretujaba, ¿verdad? Quería escucharlo al Señor, pero así como había gente que quería escucharlo, también había personas que estaban en sus oficios, no estaban escuchando la voz de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que nos alcanza, mi querido hermano. Dice que Jesús vio dos barcas que estaban a la orilla, donde había personas que estaban en sus quehaceres, en sus oficios, estaban lavando sus redes. ¿Por qué? Porque la noche anterior habían echado las redes toda la noche y no habían sacado absolutamente nada. Ellos eran pescadores profesionales, mi querido hermano, y no habían conseguido absolutamente nada. Era su profesión, de eso dependía la vida de ellos, quizás también la vida de su familia, porque era el sustento para sus casas. Ya me imagino a estas personas, estos pescadores, en una orilla, con la cabeza llena de pensamiento. Y ahora no pescamos nada, no hay dinero, ya tenemos un problema. Con todo eso en la cabeza, pero viene Jesús desde lo lejos, lo ve y le dicen que dejen de hacer sus cosas un ratito, ¿verdad? Eso les dijo. Entonces vio dos barcas, los pescadores que habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Versículo 3. Subió a una de las barcas, pertenecía a Simeón, y le pidió, escuche bien, que se alejara un poco de la orilla. Dios sabía la necesidad que ellos tenían, aleluya. Dios sabía por lo que ellos estaban pasando. Dios sabía que ellos no habían pescado absolutamente nada. Cristo es la respuesta a nuestras necesidades. Cristo es la respuesta a nuestras necesidades. Se acercó y le pidió que se alejen un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Mire, mi querido hermano, Dios va a traer tranquilidad en esos momentos cuando estemos pasando épocas así difíciles. Dios va a traer tranquilidad a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si acá la palabra está siendo derramada sobre algunos, pero mi querido hermano, si hay dificultad en tu vida, yo sé que Dios va a traer tranquilidad a tu vida y te está diciendo, aléjate un poco de la orilla, porque en la orilla no está tu bendición. Que las exigencias del día a día no nos separen de lo que Dios está hablando. Que nosotros podamos estar atentos a la voz del Señor. Gracias al Padre por el amor que demostró a través de Jesucristo en la cruz. Que por ese amor es que Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Él está deseoso de tenernos más cerca. Ahí fue cuando Simón Pedro ya pudo estar atento a lo que Dios decía. Empieza la relación hermosa con el Padre a través de Jesucristo. Vemos que hay obediencia. Le pidió. Quiso Pedro. No, Señor, no dice eso, ni menciona la palabra, ¿verdad? Lo que sabemos a través de la palabra es que le pidió que se aleje de la orilla, y se fueron lejos de la orilla. Y se sentó Jesucristo a hablar y enseñar. Y entonces ya la actitud de Pedro, yo creo que empezó a cambiar, mi querido hermano. Versículo 4, cuando acabó de hablar, le dijo: lleva las barcas hacia aguas más profundas. Entrar
más profundo requiere un corazón obediente. Aleluya. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes. Pedirle eso a personas que habían estado el día anterior toda la noche echando redes, toda la noche, no una, ni dos, ni tres, sino que dice toda la noche echando redes, y no habían traído ningún pez a la barca. El Señor le dice: muy bien, ya me escucharon, ya estuvieron atentos, estaban lejos y no me escuchaban, por eso estaban intranquilos. Ahora que están cerca ya me escucharon, ahora vamos más profundo, le dice. Vamos más profundo. Y cuando estaban más profundo, le pidió que lancen nuevamente las redes. Y mira lo que dice Pedro: Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Gloria a Dios. Pero como tú me mandas, echaré las redes. Como tú me mandas, echaré nuevamente las redes. Obediencia. Como tú me mandas, echaré nuevamente las redes. Así lo hicieron, dice el versículo 6, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Aleluya. Lo que no hicieron en toda la noche, el Señor cambió e hizo lo sobrenatural por la obediencia que tuvieron al escuchar la voz y alejarse de la orilla y avanzar más profundo. Entrar más profundo es avanzar y alejarnos de la orilla, porque en lo superficial no está nuestra bendición. Tu bendición se encuentra más allá, mi hermano. No puedes quedarte en la orilla con los desánimos de alguna situación que no salió como esperabas. Podemos tener las herramientas como lo tenían estos pescadores para alcanzar la bendición, pero necesitamos, mi querido hermano, de la guía de Dios en nuestra vida. Confiar en su palabra, escuchar su voz y saber que en Él está nuestra bendición. Cuando escuchamos la voz de Dios sucede algo en nuestra vida, mi hermano. Nadie que escucha la voz de Dios queda igual. Te llega, te marca, causa la expectativa de saber qué es eso. Y en muchos corazones hambrientos y sedientos de la palabra empiezan a decir: yo quiero eso. Yo quiero eso. Pero para llegar tenemos que avanzar otros 500 metros. Ya estamos en un nivel. Ya sabemos de Dios. Pero quiero más. Avanzamos otros 500 metros. Como dice la palabra a través de la visión del profeta. En el versículo 3 dice: subió una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara de la orilla. La condición de Pedro, mi querido hermano, cambió al momento de ir más profundo. Ya no era el mismo Pedro del que se encontraba en la orilla, sufriendo y con las necesidades, atribulado por no saber quizás qué iba a llevar a su casa, o por la situación que le estaba yendo mal en ese momento. Ya era un Pedro distinto cuando Jesús le pidió que avance un poco más de la orilla. Y ya era otro Pedro muy distinto cuando Jesús le pidió que vaya más al fondo y empieza ahí a lanzar las redes. A pesar de que la situación, Pedro ya sabía que quizás no iba a pillar nada, pero en obediencia, mi querido hermano, en obediencia, la obediencia es lo que desata el poder sobrenatural de Dios. Aleluya. Obedecerle a Dios es lo que desata el poder sobrenatural. Y dice que cuando Pedro ya echó las redes, dice que empezaron a sacar los peces de tal manera que hundían las barcas.
Aquí había necesidad en la orilla. Caminamos con Jesús todo este tiempo. Llegamos a un punto donde, mi querido hermano, Dios va a demostrar su poder sobrenatural en nuestra vida si nosotros avanzamos. Si cada vez que nosotros avanzamos y confiamos y aprendemos más del Señor, vamos a ver cómo el poder sobrenatural de Dios hace efecto en nuestra vida y nos cambia y nos transforma, porque Dios se revela. Ahí es cuando Dios empieza a tratar con nuestra vida, para enseñar lo que en lo superficial no encontramos nada. Él es la respuesta que buscas a la necesidad que tienes, mi querido hermano. El Todopoderoso te quiere tener cerca y quiere llevarte a un nuevo nivel. Quiere que avances, quiere pasarte a un nuevo nivel. Quiere que esa relación aumente. Pedro, en ese lapso corto, cuando estaba con Jesús y lo escuchaba hablar, yo creo que se hizo muchas preguntas sobre quién es Jesús. ¿Por qué habla así, con esta autoridad? Recuerda que te dije que la obediencia, un nivel de obediencia, es cuando reconocemos que no podemos hacer lo que otra persona sí puede hacerlo, y en obediencia lo hacemos, hasta que llegamos a un punto en que lo obedecemos, como decía el Salmo, ¿no? Con alegría. El Señor nos va enseñando, el Señor nos va mostrando. Ahí Pedro encontró la tranquilidad. En el Salmo 62 dice: solo en Dios halla tranquila mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Solo en Dios se halla tranquila mi alma. Solo en Dios se halla tranquila mi alma. En Él he puesto mi esperanza, dice el Salmo 62. El versículo 4 de Lucas 5, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, ¿no? Echen las redes. Número 4, entrar más profundo desata el poder de Dios, activa lo sobrenatural. Y yo quiero leerte esto que aprendimos en uno de los eventos que hicimos acá. Decía el apóstol Eric: gente que trae a Dios no es gente cómoda. ¿Estás escuchando? Gente que trae a Dios no es gente cómoda. Es gente que quiere pagar un precio. Gente dispuesta a ir más allá. Y ahí es cuando se desata el poder de Dios. Por eso yo me acordaba cuando estaba hablando ahí con mi hermano Alex, tantas ocurrencias y situaciones que hemos vivido durante el corto tiempo que hemos tenido de conocernos, que son muchísimos años. Y yo me gozo, mi querido hermano, porque para él hubo palabra hace mucho tiempo, que hoy, aleluya, que hoy podemos disfrutar también nosotros de la bendición de lo que Dios hizo en la vida de Alex y Emilene. Años clamando.
para tener familia, mi querido hermano. Y puedo decir lo que él no perdió nunca. No perdió nunca ese norte, mi querido hermano, de saber de lo que Dios ya le había dicho que iba a suceder, iba a pasar. No ese año, no quizás el siguiente, no dentro de 5 años, no dentro de 7 años, pero llegó un momento, mi querido hermano, en que la poderosa presencia de Dios desató lo sobrenatural en obediencia de a la palabra que Dios dio. Y hoy podemos dar gracias al Padre porque disfrutamos de una preciosa niña que Dios entregó a este matrimonio. Aleluya. Aleluya. Creerle a Dios, relacionarnos más, actuar en obediencia. Gente dispuesta a pagar un precio. Diga conmigo, una vez más. Gente dispuesta a intentarlo nuevamente, una vez más. La situación actual cambia cuando nosotros vamos más profundo en la presencia del Padre, pero necesitamos intentarlo una vez más. El Señor le pidió a Pedro: echen las redes una vez más. Pero Señor, ya lo hicimos toda la noche y no pescamos nada. Una vez más, creyendo en lo que Dios dice. Y cuando lo hicieron, hubo la bendición y se desató el poder de Dios en lo sobrenatural, y los peces solitos iban a las redes. Los peces iban solo a las redes. De tal manera que tuvieron que llamar a otras personas. Vengan, ayúdennos, porque ya estaban hundiendo la barca. Mi querido hermano, va a haber otras personas que van a ver cómo Dios te bendice y van a querer también salir desde el punto A, desde la comodidad donde se encuentran. Van a querer ir hacia donde tú te encuentras, avanzar. Entrar más profundo desata el poder de Dios. Versículo 7 dice: y llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron las 2 barcas, que comenzaron a hundirse. Gente dispuesta a avanzar esa milla extra, a intentarlo una vez más, a cargar con ese peso una vez más, pero sabemos que en algún momento va a caer. Mateo 5:41 dice: no, y cualquiera que te obliga a llevar la carga por una villa, ve con él 2. Cuando Jesús le estaba enseñando, había una ley para los romanos, que podían pedirle, por ley, obviamente, pedirle a los judíos que lleven todo su equipaje, todo lo que portaban, esa milla. Y aquí Dios enseña que cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve 2. Que avancemos, que lo intentemos una vez más, que avancemos esa milla extra. Dios está buscando personas dispuestas a avanzar esa milla extra, mi querido hermano. Para ir más profundo hay que intentarlo una vez más. Gente que le cree a Dios, gente que sabe escuchar la voz de Dios y que quieren ser llevados a nuevos niveles. Y número 5, ir más profundo requiere un compromiso con la persona, por la persona y no por interés. Lucas 5:8, la palabra dice: al ver esto, Pedro, cuando sucedió lo sobrenatural, al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador.
Pedro y todos estaban muy asombrados por las pescas tan abundantes, pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Versículo 11, los pescadores llevaron las barcas a la orilla. Ya no eran los mismos pescadores que estaban volviendo con esa misma actitud. Cuando nos relacionamos con Jesús, cuando dejamos que Jesús nos lleve, como decía en la visión del profeta Ezequiel, que Él nos llevó 500 metros y ya el agua nos llegaba a los tobillos. Así, cuando Jesús llamó y pidió que lo acompañen y se alejen de la orilla y que vayan más profundo, la condición cambió. Aquí había tristeza, aquí había necesidad, pero cuando Jesús los hizo avanzar con Él, caminaron con Él, llegaron a un punto donde la bendición de Dios se desató por la obediencia y por la confianza que tenían en Él y de hacerle caso, que volvieron muy distintos, mi querido hermano. El Señor te va a traer a este lugar, el Señor te va a llevar, pero te va a volver a tu casa muy distinto. Algo que dijo una vez el pastor, y yo me recuerdo, es que dijo: no sabemos cómo tú llegas acá a la iglesia, pero lo que sí estoy seguro es que sé cómo Dios te va a volver a tu casa. Aleluya. No sabemos cómo tú has llegado a este lugar, mi querido hermano, pero por la gloriosa presencia de Dios actuando en nosotros, sabemos que vas a volver muy distinto a la condición inicial. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. En el Salmo 42 dice, versículo 11: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Pidamos que el Espíritu Santo, mi querido hermano, nos lleve cada vez más profundo a sumergirnos más en Dios, sumergirnos más en Él. Ir más profundo requiere un compromiso con la persona, no por interés, sino porque ahí está nuestra esperanza. Confiaron en Él, obedecieron, en Él estaba su confianza. Dios los cambió. Ya no eran pescadores de peces, ahora eran pescadores distintos. La presencia de Dios nos conduce, nos enseña y nos revela más de Él en nosotros. Aleluya. Póngase en pie, mi querido hermano, si usted puede hacerlo en esta mañana. Yo quiero terminar con este versículo de Filipenses 3:8. La palabra del Señor dice: así es, todo lo demás, escucha bien, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Por amor a Él he desechado todo lo demás, dice en este versículo, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Aleluya. Qué tremendo lo que dice en este versículo. Nos enseña que nosotros podamos colocar en primer lugar y darle el valor que se merece Dios. Aleluya. Por amor a Él he desechado todo, con el único fin de ganar a Jesucristo. Amén. Aleluya. Que el Señor esta mañana bendiga la palabra que ha traído
para cada uno de nosotros. Yo le invito a que pueda inclinar su rostro unos instantes. Dios tiene aún más para poder traer a su corazón. Así que no se distraiga. Regáleme unos pocos minutitos. Dios ya entregó palabra que está en usted, mi querido hermano, despertando nuevamente esa necesidad de acercarse y conocer aún más de Jesucristo. Yo te doy gracias, amado Señor, por este tiempo, Señor, en el cual, Señor, a través de tu palabra, Padre Santo, podemos escuchar tu voz. Por este tiempo, Señor, que tú nos hablas, Señor. Gracias por tu amor, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, Señor. Queremos que despiertes, Señor, esos corazones adormecidos, Señor, y que podamos nuevamente, Señor, avanzar, Señor, ser dejados, que nos lleve usted, Señor, cada vez más profundo. Revela tu presencia, Señor, cada día en nuestra vida, amado. Aleluya. Centro